sé cuándo va a ser, supongo que será el martes, ¿no? Y les he puesto, pues, más que todo preguntas y un pequeño recordatorio básico, ¿no? Como sabrán, pues, en patología, sobre todo en cáncer, les van a tomar totalmente del Robbins, ¿no? Es la fuente básica que van a utilizar los doctores, pero por ahí he visto en la diapositiva del doctor Anikama, que me han pasado su drive, algunas cosas en los agentes carcinógenos que sí no estaban en el Robbins. Y ya pues, le he agregado por ahí, ¿no? Sí. Ya, así que vamos a comenzar con una preguntita aquí. Son preguntas sencillas, más que todo para evaluar el conocimiento, no hay tanto razonamiento. Dice, marque la alternativa correcta. A ver qué respuesta me darían. A ver. A, B, C, D o E. ¿Cuál sería? A ver, chicos, alguien dígame algo. Una señal de vida. A, B, C. A ver, dice. Vamos a ir analizando las alternativas, ¿ya? Vamos a empezar de la B y luego vamos a dar la vuelta a la A. Por algo será, digo. Dice, en general las células neoplásicas malignas estimulan la apoptosis. No, no, si tenemos el concepto simple de que el cáncer se trata más bien de un tipo de células anómalas que más bien viven y son inmortales y se expanden a lo largo del organismo, entonces, ¿cómo van a estimular la apoptosis? Que si la apoptosis es la muerte celular programada, ¿no? Más bien destruiría las células en vez de ocasionar el crecimiento sostenido, exponencial y perpetuo de las células, ¿no? Entonces eso sería en contra, ¿no? Eso sería incorrecto. Luego, la C que nos dice, en general las células neoplásicas malignas tienen un potencial replicativo limitado. No, es ilimitado. No es lo mismo que el anterior. En general las células neoplásicas son genómicamente estables. No, son genómicamente inestables. Es por ello que nosotros vamos a ver la actuación de los protoncogenes que se convierten luego en oncogenes y de los genes supresores de tumores, que en este caso son inhibidos por mutaciones y por ende son genómicamente inestables, ¿no? Porque se alteran justamente esos protectores, tanto los genes supresores de tumores y en este caso se alteran los protoncogenes volviéndose oncogenes. Entonces tampoco sería. La E nos dice, en general las células neoplásicas malignas bloquean la telomerasa. Ya, ¿qué es la telomerasa? La telomerasa ayuda a mantener los telómeros, ¿no? Entonces los telómeros sí, nos indican en los cromosomas el tiempo de vida que va a tener la célula. Por tanto, en este caso, si la telomerasa fuera bloqueada, más bien lo que ocurriría sería que los telómeros se acabarían más rápido y por ende la célula moriría más rápido. Es decir, ocurriría parecido a lo que es la respuesta B, que es apoptosis, ¿no? Entonces, evidentemente, no, las células neoplásicas no bloquean la telomerasa, más bien generan que se prolifere, que active la telomerasa, ¿no? Esa es la función. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la letra A, ¿no? En este caso, en el cáncer existe un alto nivel de glucosa, pero con un incremento de la vía glicolítica, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a llamar el efecto Warburg, que habla de una glucólisis aerobia, es decir, una glucólisis en presencia de oxígeno. A veces existe esta confusión, ¿no? De que como en el cáncer existe una glucólisis por una vía alternativa, se piensa que es de la glucólisis anaerobia en ausencia de oxígeno, pero no, porque incluso hay más oxígeno porque hay neovasos, o sea, el proceso de neoangiogenia. Sin embargo, como al cáncer no le interesa el metabolismo de la célula como tal, sino más bien el crecimiento mal diferenciado, sostenido, perpetuo, le da igual que haya oxígeno, sigue usando finalmente una vía alternativa para producir glucosa, ¿no?
Es por eso que a pesar de que es una glucólisis aerobia, en este caso, no hace uso de ese oxígeno. O sea, sí tiene el oxígeno, pero no lo usa como la vía principal, ¿no? La conocida como el proceso de glucólisis, ¿no? Fosforilación oxidativa, ¿no? Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. A ver, dice, esta pregunta ya es más larga, la voy a leer. Dice, un hombre de 60 años refiere a un nódulo cervical que aumenta de tamaño con rapidez durante los últimos 2 meses. En la exploración física se identifica una masa de 10 centímetros firme e indolora en la parte posterolateral izquierda del cuello, que parece corresponder a ganglios cervicales fusionados. Se observa también una hepatoesplenomegalia. La tomografía craneal muestra una masa en el anillo de Waldeyer cerca a la faringe. Se realiza una biopsia de la masa cervical y un estudio histológico revela células linfoides anómalas con numerosas mitosis y muchos núcleos apoptósicos. Recibe tratamiento con un cóctel de fármacos quimioterápicos que actúan sobre el ciclo celular. Durante el mes siguiente se observa una reducción espectacular del tamaño de las masas cervical y bucal. Según esa historia y respuesta al tratamiento, ¿cuál de las siguientes características es más probable que tengan las células tumorales? Bueno, nos hacen todo un textazo, ¿no? Y al final nos preguntan pues por algo bastante simple, ¿no? En este caso estamos hablando muy posiblemente de un linfoma, ¿no? Por la rapidez del crecimiento y el impacto, en este caso clínico que tiene en el paciente, ¿no? Que incluso presenta ya hepatoesplenomegalia, podríamos hablar de un linfoma de desarrollo agresivo, ¿no? Posiblemente un linfoma no Hodgkin, tal vez un Burkitt, ¿no? Que son los más agresivos. Pero no nos están preguntando por eso, ¿no? Nos están preguntando cuáles son las características, en este caso, que tengan las células tumorales. A ver, les voy a dar un minuto para que me respondan esa pregunta. A ver, ya tenemos una respuesta. Elevada fracción de crecimiento. Sí, esa sería la respuesta, ¿no? Es una pregunta bastante larga para una respuesta sencilla, ¿no? Porque, a ver, una reducción de la vascularización, no. Porque justamente lo que se busca en un tumor es que llegue más vasos sanguíneos, ¿no? Lo que se le llama la neoangiogénesis. Esto ya se vuelve ya en los tumores que tienden a ser un poquito más grandes, ¿no? Tumores de 1 o 2 centímetros. Entonces la reducción de vascularización no podría ser una característica para la proliferación tumoral. Luego, la evolución de la policlonalidad. No, más bien lo que se caracteriza el cáncer es por ser monoclonal, ¿no? Incluso hay un dibujo más o menos que les hacían la analogía con lo de Darwin y lo de las especies, en cómo, digamos, había distintos tipos de orígenes, pero al final los que proliferaban terminaban siendo de un solo origen final, ¿no? Monoclonal, ¿no? Entonces la evolución en los tumores malignos son monoclonales, es por eso que también en el diagnóstico posterior, ya que vamos a ver en el diagnóstico molecular, por ejemplo, se puede hallar el origen cuando no se puede diferenciar histopatológicamente a partir de ciertos factores que de por sí podía producir la célula, ¿no? Gracias a ese origen monoclonal. La elevada fracción de crecimiento, sí, esa sería la respuesta, ¿no? Ya que el porcentaje de células que existen en el tumor, al inicio podríamos decir que son, vamos a poner, no sé, 10, ¿no? Pero luego de esas 10 se vuelven 100, luego de esas 100 se vuelven 1000, y luego se van multiplicando a una velocidad cada vez mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque cada célula va incrementándose cada vez más, ¿no? Es lo que hace un tipo de
crecimiento exponencial, ¿no? Entonces tiene una elevada fracción de crecimiento, porque al inicio solo pues son pocas células, ya luego cada vez más células y por ende crece mucho más rápido, ¿no? Capacidad limitada de producir metástasis, no, pues no. En este caso particular, todavía cuando hablamos de un linfoma de Burkitt, posiblemente, un no-Hodgkin, estamos hablando de un tipo de cáncer muy agresivo, ¿no? Y en este caso, la metástasis es una característica fundamental en el cáncer, sobre todo ya en el cáncer, digamos, de muy mal pronóstico, ¿no? Y en este caso, pues ya tiene una afectación sistémica, ¿no? Vamos a ver también ahí en el diagnóstico lo que es la estadificación y lo que es la gradación, ¿no? En este caso, la metástasis entraría dentro de lo que es la estadificación, ¿no? Y por último dice intensa expresión de los antígenos tumorales. Ya, si bien se puede expresar antígenos, ¿no? Eso no determina una respuesta a la quimioterapia, ¿cómo se dice esto? La quimioterapia citotóxica, es decir, la quimioterapia con los linfocitos TCD8, sino más bien a la inmunoterapia, una respuesta inmune del huésped. Es decir, existe un proceso de evasión inmune que tienen en este caso los tumores también, ¿no? En específico, por ejemplo, a los linfocitos TCD8, quienes son los que pueden atacar a las células y destruirlas totalmente, ¿no? Pero como tal, los antígenos no median directamente la evasión de la respuesta citotóxica en el caso de los tumores, ¿no? Entonces, no sería preciso, diría yo, el decir que es una característica de las células tumorales la intensa expresión de los antígenos tumorales, ¿no? Bien, entonces aquí la respuesta sería la letra C, que sería la elevada fracción de crecimiento que tienen las células tumorales. Y bien, aquí vamos a un breve repaso de lo que seguro ya han visto, que es las neoplasias malignas, en cuanto a sus bases moleculares, se cimentan en dos pilares, ¿no? Un pilar es la autosuficiencia respecto a las señales de crecimiento y el otro pilar es la insensibilidad de las señales inhibidoras del crecimiento. En la autosuficiencia respecto a las señales de crecimiento podemos tener justamente a los protooncogenes que activan finalmente los oncogenes, ¿no? RAS, MYC, generando señales propias ya de crecimiento. En el caso de la insensibilidad de las señales inhibidoras de crecimiento, vamos a tener a los genes supresores de tumores que son inhibidos, ¿no? Como el GNRB, el P53, factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? Además vamos a tener otros factores, pero esto diría yo son los pilares, ¿no? También va a estar el metabolismo celular alterado, en este caso se encuentra el efecto Warburg con la glucólisis aeróbica, ¿no? Donde las células tumorales van a usar este mecanismo, ¿no? Produciendo principalmente lo que es lactato, ¿no? Incluso, a pesar de que podría usar la otra vía, ¿no? La vía normal para la obtención de ATP, ¿no? El piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, lo hace directamente solo obteniendo lactato, ¿no? A pesar de que tiene oxígeno. Entonces esa es la contradicción. Por eso, a pesar de que usa, por así decirlo, el fin de la glucólisis anaerobia, que en este caso sería la fermentación láctica, la glucólisis sigue siendo aerobia porque sí hay oxígeno, ¿no? A eso se le llama efecto Warburg. Generan, en este caso, menos ATP por molécula de glucosa, pero finalmente obtienen más intermediarios biosintéticos. ¿Y qué significa esto? Que pueden producir más células, pero las células como tal no funcionan adecuadamente, ¿no? Tienen esta característica. Otra característica es la angiogenia sostenida. Es decir, tumores que cada vez van creciendo más, ¿no? Se vuelven de un tamaño de 1 milímetro, 2 milímetros, hasta llegar a 1 centímetro. Obviamente requieren nuevos vasos para generar mayor llegada de nutrientes, ¿no? Mayor llegada de nutrientes para utilizarlos para esta vía de metabolismo celular alterado, ¿no? Y en este caso, la pérdida del P53 o mutaciones en el RAS o en el MYC, que vienen a ser oncogenes, ¿no? En protooncogenes, aumentan lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular,
Entonces, el factor de crecimiento endotelial vascular va a promover directamente la angiogénesis, ¿no? La proliferación del endotelio vascular, nuevos vasitos, ¿no? Principalmente capilares. Y de esa forma se va a crear los nuevos vasos. La otra característica es la evasión de la apoptosis. Esto se va a hacer principalmente a través del aumento de la vía intrínseca, donde se van a sobreexpresar los genes antiapoptóticos. Específicamente, una familia muy importante aquí es la familia BCL2. Eso le va a conferir, obviamente, que pues no mueran, pues, ¿no? Y se prolongue, digamos, el tiempo de vida de cada célula. Y luego está el potencial replicativo ilimitado, que en este caso es gracias a la acción de la telomerasa. Es decir, con lo que habíamos visto en la pregunta anterior, ¿no? No bloquean la telomerasa, sino generan que la telomerasa prolifere más, generando que aumente el tamaño de los telómeros de los cromosomas, que está directamente relacionado con el tiempo de vida que van a tener en este caso las células, ¿no? Entonces, y por último sería lo que es la capacidad de invadir y metastizar, ¿no? Y esto lo hace a través de dos genes que son el gen Twist y Snape, ¿no? Que regulan lo que es la transición epitelio-mesénquima. ¿En qué consiste ese proceso? Las células pierden adhesión, ganan motilidad y de esa manera facilitan la invasión y ya la metástasis, ¿no? Todo un proceso más complejo. Pero esto sería, digamos, el resumen esquemático de las bases moleculares. Y que vamos a ver otra pregunta como para evaluar esto. Una pregunta puntual dice, ¿cuál de los siguientes genes es un protoncogen que puede convertirse en un oncogen mediante la mutación? Bueno, esta pregunta está guadatera, ¿no? Pero no por ello no les puede venir, así que, ¿qué me dicen? Les voy a dar un minuto también. La C, ¿no? Sí. El TP53 es un gen supresor de tumores, ¿no? Vamos a ver también al BRCA1, que es también un gen supresor de tumores, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Al RB también, que es un gen supresor de tumor. Y al APC, que es también un gen supresor de tumor muy relacionado en los cánceres de colon, ¿no? En este caso, si nos están hablando de protoncogen, el único protoncogen sería MYC, ¿no? En este caso codifica un factor de transcripción que regula finalmente el crecimiento celular, ¿no? Está muy, digamos, identificado en el linfoma de Burkitt, el protoncogen MYC. Y una pregunta más larga, dice, una mujer de 54 años se nota un bulto en la mama derecha, en la exploración física se encuentra una masa de 2 centímetros fija a los tejidos subyacentes por debajo de la areola y se palpan 3 ganglios firmes no dolorosos en la axila derecha. No refiere a antecedentes familiares de cáncer. En los 6 meses siguientes, la paciente presenta más ganglios aumentados de tamaño y la tomografía muestra nódulos en el pulmón, el hígado, el encéfalo. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares es probable que se encuentre en las células de este carcinoma? Bien, en este caso, a ver, les voy a dar también un minuto para que respondan esto.
Nada, gente. A ver, ya les voy a ayudar. En este caso, la respuesta sería la A. ¿Por qué sería la A? Específicamente, el gen ERBB2 va a codificar un receptor de la tirosina quinasa de la familia EGFR. Es decir, va a permitir la amplificación de el HER2, ¿no? En este caso, el HER2 es una proteína que se va a poder identificar en los cánceres de mama específicamente. Ustedes ya cuando vean la clínica, el laboratorio en el cáncer de mama, van a poder tipificar el cáncer de mama. Hay un cáncer de mama que es positivo al HER2 y hay cánceres de mama que no tienen HER2, pero hay cánceres de mama que aparte pueden ser positivos a los receptores de estrógenos, ¿no? Por ejemplo, de progesterona, ¿no? O también puede ser positivo a lo que es el factor de crecimiento, ¿no? Y en base a esas, digamos, a esos criterios se puede hablar de el tipo A, el tipo B, y también se encontraría el tipo triple negativo, ¿no? Que es el cáncer de mama con peor pronóstico que existe. Y se caracteriza por ser negativo, en este caso, a ambos receptores, tanto del estrógeno de progesterona como también al del HER2, ¿no? Y es importante porque a nosotros, digamos, o bueno, no a nosotros, ¿no? Sino a los que podrían ya llegar a la rama de la patología y explorar ese campo, es importante porque en base a conocer qué es exactamente lo que genera el sobrecrecimiento de las células, en específico, en este caso el gen ERBB2, que lo que hace es codificar una proteína que es el HER2, lo que nos hace es atacar directamente ese tipo de proteínas, ¿no? Y de esta manera atacar a las células que lo están produciendo. Pero si la célula no sale por ese medio y no sale por los otros dos medios, entonces no sabemos cómo atacarlo. Y es por eso que el pronóstico es peor, ¿no? En sí, por el tratamiento que no se le puede hacer, ¿no? No tanto por la agresión que generaría el mismo cáncer, como sí sería en el caso del linfoma de Burkitt, ¿no? Que no es tanto por el tratamiento, sino porque en muy poco tiempo se da una expansión rápida, ¿no? De la proliferación tumoral. Vamos a ver las otras alternativas. En este caso habla de una deleción del gen RB. Primero nos hablan de que es una deleción de una sola copia. Y en el caso comparativo que les había dado anteriormente, si nosotros comparábamos a los protoncogenes y a los genes supresores de tumores, es, digamos, más probable que una persona que solo tiene una modificación en una copia de un gen supresor, perdón, de un protoncogen, pueda tener cáncer a una persona que tiene una mutación o una deleción en una sola copia de un gen supresor de tumor, ya que evidentemente el protoncogen tiene la función finalmente de proliferar las células. En cambio, si se le quita una sola copia, todavía le queda la otra copia de gen supresor de tumores, ¿no? Entonces, como no se trata de un proceso activo, sino más bien de control, los genes, la alteración o la deleción de una copia, de una sola copia de un gen supresor de tumor como es el gen RB, no va a necesariamente darte pues un cáncer, ¿no? Ahora, si hablamos específicamente del gen RB, que es un gen supresor de tumores, está más asociado a lo que es el retinoblastoma y el osteosarcoma, ¿no? En cambio, no tanto al cáncer de mama, que sería más propio del HER2, ¿no? Así que por eso no sería esa la respuesta. Luego nos hablan de la fusión de los genes BCR y CABL. En este caso, esta función específicamente lo vamos a ver en la leucemia mieloide crónica, ¿no? Con el llamado cromosoma Filadelfia en la translocación 922. Y luego nos hablan también de la inactivación de una copia del gen BRCA1. Si nos hablan nuevamente de una inactivación, entonces nos están hablando de un gen supresor de tumor. Lo mismo, ¿no? Es solo una copia del gen. Entonces, no podríamos decir que es, digamos, lo más probable, ¿no? Además de eso, en este caso, este gen supresor de tumor está asociado a un cáncer de mama hereditario, en este caso el triple negativo que les estaba hablando, ¿no? Es decir,
no se asociaría al HER2. El HER2 es, digamos, el más frecuente dentro de los cánceres de mama, ¿no? Entonces, tampoco sería lo más probable por frecuencia, en este caso el BRCA1, ¿no? Ya que se asocia al de peor pronóstico, que es el triple negativo. Y por último, nos dicen la mutación de una sola copia del gen P53. Ya, bueno, aquí sí podemos decir que el gen P53 es perdón, no. El gen supresor de tumor también es el TP53 también es un gen supresor de tumor. De la misma manera, entonces, una sola copia no bastaría para decir que genera con mayor probabilidad el cáncer de mama. Bien. Entonces aquí ya tenemos el resumen de los oncogenes, ¿no? Los oncogenes lo que nos van a permitir de alguna manera es una alteración a nivel de los factores de crecimiento, es decir, una sobreexpresión de factores de crecimiento. O, por ejemplo, un aumento de la sensibilidad de los receptores a los factores de crecimiento. O, por ejemplo, que las proteínas que están involucradas en la traducción de señales de los factores de crecimiento estén sobreexpresadas. O que las proteínas reguladores nucleares, por así decirlo, estén ausentes. O también que los reguladores del ciclo celular, es decir, los que regulan el paso de cada uno de las fases del ciclo celular, de fase M, principalmente a la fase que es la replicativa, que es a partir de la 1, ¿no? Del M al G1, digamos, no existe y prácticamente de facto todas las células pasen a un estado de división celular. Ahora, nosotros destacamos en este caso a las tirosinas sinasas, que son parte de las alteraciones en los receptores de los factores de crecimiento. Y ahí tenemos oncogenes como el ERBB1, ¿no? Que está relacionado al adenocarcinoma de pulmón. También tenemos al ERBB2, HER2, que es el que está relacionado al carcinoma de mama, también al oncogen ALK. Y tenemos en el caso de las proteínas que están involucradas en la traducción de señales, al oncogen ABL, que actúa sobre las tirosinas sinasas, ocasionando esta translocación 922 en la leucemia mieloide crónica. Y también al oncogen MYC, que ocasiona el linfoma de Burkitt, que es un linfoma muy agresivo, que el que vimos anteriormente en el paciente, que en 2 meses nomás ya estaba produciendo síntomas como la hepatoesplenomegalia, ¿no? Signos como la hepatoesplenomegalia, que en este caso viene a ser por una translocación 814. Y en los reguladores del ciclo celular estarían las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. Así que vamos a pasar a las siguientes preguntas. A ver, dice, las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 están principalmente asociados ¿con qué tipo de cánceres estaría asociado? Ajá, sí. Estaría asociado con los cánceres de mama y ovario, ¿no? Principalmente el cáncer de mama, y en el caso del cáncer de ovario sería el de tipo seroso. En el caso de las otras alternativas, pues no, en el cáncer de colon vamos a ver al APC, el cáncer de páncreas no está asociado, en el cáncer de pulmón está más el EGFR y en el cáncer de piel tampoco está asociado directamente, ¿no? Vamos a ver otra pregunta también. Dice, ¿cuál de los siguientes genes está asociado con la poliposis adenomatosa familiar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen que sería la respuesta en ese caso? Y sería la C, ¿verdad? Es más, APC significa en inglés Adenomatous Polyposis Coli, ¿no? O sea, es, digamos, el gen supresor de tumor asociado a
cáncer de colon, en este caso específicamente a la adenomatosis poliposa familiar. En el otro caso, las demás claves pues no serían. El TP53 es G supresor de tumor, pero no está asociado directamente, ¿no? El MYC está asociado en el linfoma de Burkitt, el RAS está asociado en páncreas, también puede estar asociado en colon, pero no específicamente con la poliposis adenomatosa familiar. Y el BRCA1, ya lo habíamos visto, está asociado en cánceres de mama y en cánceres de ovario. Bien, entonces ahora hablando del otro pilar, que son los genes supresores de tumores, tenemos los genes que actúan en diferentes vías, ¿no? Primero están los inhibidores de las vías de señalización mitógenas, luego están los inhibidores de la progresión del ciclo celular, y luego están los facilitadores de la estabilidad genómica y los factores de reparación del ADN. En el caso de los inhibidores de las vías de señalización mitógenas, vamos a tener al APC, ¿no? Que específicamente inhibe la vía WNT al degradar lo que es la beta-catenina y está asociado a la poliposis adenomatosa familiar, siglas FAP, y también al carcinoma colorectal. También tenemos a la vía NF1, ¿no? Que codifica lo que es la neurofibrina, que inhibe la vía RAS-MAP, que en este caso ocasiona o está asociado a la neurofibromatosis tipo 1. También están los inhibidores de progresión del ciclo celular. En este caso, el gen supresor de tumor sería el RB, que está asociado al retinoblastoma, ¿no? Genera la inhibición de la transición del G1 a la fase S, ¿no? Del ciclo celular. Luego está el gen supresor TP53, que se le denomina, por así decirlo, el guardián, ¿no? El guardián del genoma. En este caso actúa directamente en la detención del ciclo celular, genera la reparación del ADN y apoptosis de las células si es que el daño es irreversible, ¿no? En este caso está asociado pues a la mayoría de neoplasias malignas en los seres humanos, ¿no? Por eso es que se le llama el guardián del genoma. En el caso de que haya supresión de este gen, pues finalmente muy probable que la persona pueda tener cáncer, ¿no? Y finalmente están los factores de reparación del ADN, como es el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? En este caso están asociados, bueno, la supresión de estos genes al carcinoma de mama y de ovario, ¿no? Y el MSH1, el MSH2, MLH1 y MSH6 está asociado al carcinoma de colon no poliposo, ¿no? Entonces ahí vemos también la comparación, por si les puede venir, ¿no? Poliposis adenomatosa familiar por APC y el carcinoma no poliposo de colon por MSH2, MLH1 y MSH6. Bien. En la siguiente pregunta nos dicen, un hombre de 55 años ha presentado hemoptisis y tos progresiva durante el último mes. En la exploración física se ocultan sibilancias en el pulmón derecho posterior. La radiografía de tórax revela una masa periliar derecha de 6 centímetros. Se realiza una punción aspiración con aguja fina, un BAF, cuya morfología corresponde a un carcinoma broncógeno de células no pequeñas. El análisis molecular de las células neoplásicas identifica una mutación del gen P53, es decir, el gen supresor de tumores, el guardián del genoma, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es el responsable más probable de la transformación neoplástica, ¿no? Es decir, de lo que hemos visto hace un ratito, que es el TP53, es la detención del ciclo celular y reparación del ADN y apoptosis. ¿A qué nivel está actuando exactamente el P53? ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? A ver, como esta ya la hemos contestado prácticamente,
Aquí sería la pérdida de la detención del ciclo celular. Ahora, la incapacidad de hidrolizar la GTP estaría relacionado con las mutaciones en el RAS. No estaría relacionado al TP53, ya que como tal estaría asociado a las vías de señalización. Las vías de señalización, recordemos que el GTP actúa como un tercer mensajero. Entonces, de alguna manera, la señalización es todo lo que ocurre adentro, como si fuera un cartero, ¿no? Entonces, si no hidrolizaría el GTP, pues estaría actuando a nivel de la señalización y eso es más del RAS, ¿no? En cambio, el P53 está relacionado directamente a la detención del ciclo celular, a la reparación del ADN. Entonces, aquí más relacionado está la pérdida de la detención del ciclo celular, es decir, el ciclo celular continúa de largo prácticamente, ¿no? La otra nos dice la activación de receptores de los factores de crecimiento, ¿no? Y esto también estaría relacionado con las vías mitógenas, específicamente con las vías de oncogenes, ¿no? Es decir, el HER2, por ejemplo, ¿no? Es decir, los factores de crecimiento pues estarían aumentados, ¿no? La otra nos dice la inestabilidad de microsatélites, ¿no? Esto ocurre especialmente en genes reparadores como el MLH1, el MSH2, ¿no? Que ocasionan un síndrome denominado como síndrome de Lynch, o también el carcinoma de colon no poliposo, ¿no? En este caso, directamente relacionado a los microsatélites, que son estructuras de ADN replicativas en los cromosomas, ¿no? Y también nos dicen la activación de la transcripción. En este caso, esto estaría relacionado con los protoncogenes como el MYC, ¿no? Que lo que hacen es activar los genes de crecimiento, ¿no? La transcripción de genes de crecimiento, es decir, más ligado a los protooncogenes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con activación, tanto activación de receptores como activación de transcripción. Entonces, aquí la clave sería la C. Y aquí vemos justamente cómo es que actúa el TP53, ¿no? Por un lado, estimula, nosotros vemos aquí, ¿no? Las radiaciones, los carcinógenos, los mutágenos, pueden ocasionar daño en el ADN, ¿no? Tenemos una vía en donde sí está actuando adecuadamente el P53 y va a generar una transcripción digamos, de proteínas, ¿no? Por un lado puede generar la senescencia, es decir, la inactivación, y por otro lado puede generar, pues, la reparación. Y en el otro lado, pues ya en el extremo, que no se pueda reparar, ¿no? O sea, con estos genes P21, GAT45, entonces ya se genera con el VAX lo que es la apoptosis, ¿no? Eso sería la vía normal, por así decirlo, si es que el P53, si el gen supresor de tumores estaría funcionando, ¿no? Pero en caso de que estaría inactivado en las ambas copias, entonces no hay un control en el ciclo celular y entonces directamente ocurre una expansión, ¿no? Monoclonal en este caso, que sería ya lo que se conoce como el tumor maligno, la neoplasia maligna, el cáncer, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar rápidamente a lo que son los agentes carcinógenos, con las siguientes preguntas. Dicen, ¿cuál de las siguientes aseveraciones describe a un agente iniciador químico? Y esto sí lo he sacado de la diapositiva del doctor Anicama, porque se los ha puesto, pero esto no estaba en el Robbins, ¿no? Así que, ¿qué respuesta me podrían decir ahí en esta pregunta?
¿Nadie? Ya, vamos a contestarla. Esta sería que se une al ADN y produce una lesión irreversible, ¿no? ¿Por qué no serían las otras? En este caso, eh, no es genotóxico y un efecto reversible. No, justamente el concepto de iniciador, luego también está el concepto de promotor, es que permite un efecto irreversible, ¿no? Y en efecto tiene que ser tóxico para el genoma. ¿Actúa solo tras un promotor? No, es al revés, ¿no? El promotor actúa a partir de un iniciador químico. Requiere dosis repetidas para inducir cáncer. Eso es más propio de los promotores, ¿no? En cambio, los iniciadores con una sola dosis basta. La siguiente pregunta es: ¿cuál de los siguientes compuestos se clasifica como promotor en la carcinogénesis química, ¿no? Y aquí directamente, pues es algo de atero que les ha puesto el doctor, que sería la sacarina, ¿no? Este sería el resumen. Esto es lo que le ha puesto el doctor de nuevo, y esto es lo de el Robbins, ¿no? Estos son los iniciadores, son genotóxicos, basta que sea uno, actúa inicialmente. En cambio, los promotores no son genotóxicos, pueden ser variados y requieren bastantes repeticiones, ¿no? Ejemplos de iniciadores, ahí están las nitrosaminas, benzopirenos, en los promotores sacarinas, fenobarbital, ¿no? Y aquí tenemos pues algunos destacados de los carcinógenos químicos de acción directa y los que son de acción indirecta, ¿no? Tenemos aquí a la ciclofosfamida, el clorambucilo, un acetiltimidazol, benzoantraceno, etc. Esto sería el resumen. Vamos a la parte de carcinógenos físicos. Dice: la radiación ultravioleta más peligrosa para la piel es la de tipo B, con un rango, o sea, nos están preguntando cuál es el rango de la radiación ultravioleta de tipo B. Bien, aquí el rango sería de 280 a 320 nanómetros. Si nosotros hablamos de menos, digamos, longitud de onda, estaríamos hablando del tipo A y ya llegando a la luz visible. Si hablamos de una mayor cantidad, entonces estaríamos hablando más ligado al espectro ya electromagnético. La siguiente pregunta dice: después de la exposición a radiaciones ionizantes, ¿qué tumor suele manifestarse con... no dice con más frecuencia, dice antes que los demás? Es importante eso, porque tal vez en el examen les pueden poner qué tumor puede presentar, ¿no? En radiaciones ionizantes. Y pueden ser todos. Pero ¿cuál es el que se presentaría primero? Y esto también lo he sacado del doctor Anikama, que les ha puesto un orden de presentación. Y en este caso, el que primero se presentaría sería la leucemia mieloide, ¿no? Entonces, los carcinógenos radioactivos se dividen en dos: en los ionizantes y en los no ionizantes. En los no ionizantes se encuentra la luz ultravioleta, ¿no? Y aquí vemos, pues, según el espectro, los que tienen más alto, digamos, longitud de onda estarían dentro de la luz visible. Los que tienen baja longitud de onda se encontrarían dentro de lo que es ya la luz, no solo la luz no visible, sino que la luz del espectro no ionizante electromagnético. En este caso, la UVB sería la más peligrosa, ¿no? La que se encuentra en el rango de 280 a 320 nanómetros. Y aquí en la ionizante estaría la electromagnética con los rayos X, las partículas alfa, beta, gamma, delta, con los protones y los neutrones. Y el orden de frecuencia de las neoplasias malignas, aquí sería en primer lugar las leucemias mieloides, pero luego le seguiría el carcinoma tiroides, cáncer de mama, pulmones, glándulas salivales. Por ahí algo de atero les podría venir. Luego, las siguientes preguntas, dice: ¿el carcinoma hepatocelular está epidemiológicamente vinculado de forma prominente a qué tipo de infección? En este caso estamos hablando del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. El BPH está más relacionado al carcinoma del cervix. El virus Epstein-Barr, y tenemos también al Helicobacter pylori. En este caso, el Helicobacter pylori está más correlacionado al cáncer de estómago.
La siguiente pregunta nos dice, ¿la capacidad transformante de los serotipos 16-18 del virus del papiloma humano se debe sobre todo a? En este caso se debe a las proteínas E6 y E7. Esa sería la respuesta. Y aquí vemos el resumen, ¿no?, de lo que son los carcinógenos biológicos. En este caso, el virus ARN oncógeno, el único contemplado, al menos en el Robbins, es el HTLV1. Y luego tenemos los virus ADN oncógenos, donde destacarían el virus del papiloma humano, el virus Epstein-Barr, el virus herpes humano 8, el virus de células de Merkel y el virus hepatitis B. También se menciona el virus hepatitis C junto al virus hepatitis B como causas de un hepatocarcinoma, ¿no? En este caso, el virus hepatitis C no sería un virus ADN, sino que sería un virus ARN, ¿no? Por ahí les pueden poner en el examen qué virus son ARN, ADN, y por ahí les ponen el virus hepatitis C, se acuerdan del hepatocarcinoma y dicen, era ADN. Sí, ADN era el B, ¿no? El C también es ARN. En este caso, el BPH actúa específicamente en las proteínas E6 y E7, ¿no? En este caso, la E6 genera un aumento de la expresión de la telomerasa, que genera proliferación del telómero y por ende que se perpetúe la vida de la célula. Y por otro lado, inhibe el gen supresor de tumores P53. Y el E7 lo que hace es controlar, tanto inhibiendo la P21 como el gen supresor de tumores RB, ¿no?, que está asociado al retinoblastoma. Entonces, estas dos proteínas, E6 y E7, que son de la pregunta anterior, son los que generan finalmente la inmortalización, aumento de la proliferación celular e inestabilidad genómica. Y aquí están los agentes infecciosos relacionados a qué neoplasia, ¿no? El virus del herpes humano al sarcoma, el virus del papiloma humano al cáncer de cervix, el virus de Epstein-Barr a los linfomas, el virus hepatitis B y C al carcinoma hepatocelular, el Helicobacter pylori al cáncer gástrico, y también el esquistosoma, en este caso, parásito sería cáncer de conductos biliares. Bien, vamos a los aspectos clínico-patológicos de las neomalignas. La producción ectópica de ACTH por un carcinoma microcítico pulmonar provoca, en este caso sería un síndrome paraneoplásico, que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una entidad clínica, lo van a ver ahora el próximo ciclo que lleven endocrino en semio y en medicina interna también, que se va a caracterizar por un hipercortisolismo, ¿no? Y puede tener un origen primario, es decir, directamente de la glándula que produce el cortisol, que sería la glándula suprarrenal, o puede ser secundaria, es decir, por la producción de ACTH desde la hipófisis. En este caso, hablamos de que puede haber un origen terciario también, que sería una producción ectópica de ACTH. En este caso, el tumor, ¿no?, mismo, así como genera sus propias proteínas, estaría generando unas proteínas afines o que molecularmente son muy parecidas a la ACTH y que finalmente llegaría a la glándula suprarrenal generando la proliferación de cortisol, el aumento de la secreción de cortisol y por ende todo un cuadro clínico asociado a síndrome de Cushing, ¿no?, que es acumulación de grasa central, resistencia a la insulina, hipotrofia muscular, etcétera, ¿no? Es todo un cuadro clínico en endocrinología. Y en este caso sería, hablando de cáncer, un síndrome paraneoplásico, ya que no se relaciona con la extensión del tumor. En el caso de la hipercalcemia, pues también es un paraneoplásico, pero no está asociado a ACTH, igual que el hipopituitarismo central, que más bien sería lo contrario, es decir, disminuiría la ACTH. Y el síndrome carcinoide tampoco tendría nada que ver con la ACTH. La siguiente pregunta nos dice: un paciente desarrolla hipertensión renovascular, o sea, estamos hablando de origen renal, por compresión de la arteria renal. ¿Qué lesión benigna pequeña explicaría mejor este cuadro? En este caso la respuesta sería un leiomioma, es decir, no sería un cáncer, una neobenigna
a partir del crecimiento de la musculatura lisa a nivel vascular, ¿qué impediría en este caso el paso, ¿no?, de la sangre? Esta pregunta es directamente de la información del Robbins, ¿no? En este caso, se excluiría lo que es la corteza suprarrenal, aunque es la más frecuente de las benignas a nivel renal, y también la angiomiolipoma renal y el carcinoma de células claras renales, que en este caso afectarían más que todo el parénquima antes que la arteria renal, ¿no? Y aquí tenemos el resumen de los efectos del tumor, que puede ser una neomaligna, una neobenigna. En este caso, la relevancia que le hace al Robbins a la localización del tumor es justamente que tumores muy pequeñitos pueden ocasionar efectos contraproducentes como hipertensión o isquemia incluso y necrosis. Por ejemplo, en el caso de un leiomioma pequeño a nivel de la pared de la arteria renal, o por ejemplo un pequeño microadenoma de hipófisis que puede generar un hipopituitarismo. También está a nivel de la actividad funcional, donde están los síndromes paraneoplásicos, que son complejos sintomáticos que no se explican por una diseminación del tumor, ¿no? Porque puede ocurrir por ahí que el tumor migra a un lugar, por ejemplo, digamos, migra al páncreas, ¿no? Y ocasiona, digamos, una compresión que disminuye la producción de insulina, ¿no? Entonces, bueno, ya no sería porque se está produciendo menos o más insulina, sino porque no se está produciendo insulina porque el tumor está ocupando un espacio que evita, digamos, que las células proliferen y por ende que produzcan la respectiva hormona que tienen que producir, pero ahí ya no sería paraneoplásico. ¿Por qué? Porque se debe a una infiltración o una migración del tumor mismo, ¿no? En cambio, un síndrome paraneoplásico sería cuando, por ejemplo, el tumor se encuentre totalmente localizado y las células tumorales más bien sean los que producen este tipo de hormonas, o también algunos otros componentes como proteínas, ¿no? Los principales de este cuadro vienen a ser el síndrome de Cushing, que es el que vimos en el anterior casito, que es porque las células producen el ACTH o una sustancia que es parecida al ACTH, y se puede encontrar en carcinoma de células pequeñas pulmonares, en carcinomas de páncreas o en tumores neurales. El otro es la hipercalcemia, que en este caso se da por la producción de la proteína relacionada con una hormona, ¿no? La hormona paratiroides, que obviamente al entrar nuevamente en contacto con la paratiroides genera aumento del calcio en sangre. Se puede encontrar en carcinoma epidermoide pulmonar, de mama, renal. Y tenemos también la endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no?, que se da por un proceso de hipercoagulabilidad, ¿no? Esto ya se da en general en los cánceres avanzados. Otros efectos del tumor por ahí son la inmunosupresión que pueden ocasionar en el huésped, generando infecciones. También el proceso de migración local y de migración ya pues sistémica, que sería la metástasis, ocasionando hemorragia en los lugares que traspasa el tumor. Síntomas, ¿no?, por justamente ese traspaso que existe, de rotura o infarto incluso. Y la caquexia, que si bien se le atribuye el hipermetabolismo que tiene pues el tumor, ¿no?, el uso del oxígeno, el uso de la vía glucolítica, el efecto Warburg, no existe realmente una determinación directa, digamos, a esto. Se le atribuye eso, pero realmente no existe parámetro claro para decir por qué es que el paciente finalmente tiene caquexia, ¿no? Se le atribuye nada más pues el hipermetabolismo que tiene las células tumorales. Bien, y vamos con estas preguntas, me parece que sí son las últimas. El grado tumoral evalúa fundamentalmente, ¿son las últimas o las penúltimas? Ya, el grado tumoral evalúa el tamaño y la extensión anatómica del tumor, ¿no? No evalúa el nivel de diferenciación y celular y atipia, solo evalúa claro, esta pregunta está mal. Me parecía raro. El grado tumoral evalúa lo que es el nivel de diferenciación celular y atipia.
todo lo demás, que es el tamaño, extensión anatómica del tumor, el número de ganglios afectados, la presencia de metástasis a distancia, son características de la estadificación, ¿no? Aquí pues he puesto mal el rectangulito. Aquí sería la B, en realidad, ¿no? Todo lo demás se relaciona a la estadificación. El grado es el nivel de diferenciación celular. Por eso que el grado tumoral me puede servir para identificar si hablamos de un cáncer maligno o un cáncer benigno. Es lo primero que podríamos buscar para identificar lo que es cáncer. Pero ya cuando hablamos de pronóstico o de utilidad clínica, es decir, la persona ya tiene cáncer, a mí ya no me sirve mucho el grado tumoral. Lo que me sirve más bien es saber si ha crecido ese tumor, si está migrando ese tumor, porque en base a eso se puede hacer lo que es el tratamiento, sea quirúrgico o sea con quimioterapia o radioterapia, ¿no? Dependiendo del tipo de tumor. Siguiente pregunta es, ¿por qué el estadio suele ser clínicamente más útil que el grado? ¿No? Justamente lo que acabo de mencionar, es porque se correlaciona con pronóstico y decisiones terapéuticas, ¿no? Más fácil de determinar al microscopio, no, pues el microscopio es directamente que el grado, ¿no? El grado es el microscopio porque es directamente ligado a la biopsia del tejido. Refleja mejor nivel de diferenciación. No tiene nada que ver. No requiere pruebas de imagen sofisticados. Sí requiere, ¿no? La tomografía. Y aquí tenemos a la gradación y estadificación del cáncer. La gradación es el nivel de diferenciación celular y la estadificación es la extensión del tumor, hacia dónde está yéndose. En este caso, si hablamos de utilidad clínica, en cuanto al pronóstico del tumor, estamos hablando que la estadificación tiene mayor relevancia, ¿no? En la gradación, pues hay quienes lo dividen en dos, alto grado, bajo grado de diferenciación, o esta clasificación que es en 4, ¿no? Que está bien diferenciado el tumor, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, indiferenciado. En este orden, aquí podemos identificar el origen tumoral, tal vez, ¿no? De qué tipo de células estamos hablando, si estamos hablando de un origen epidérmico, un adeno, ¿no? Etcétera. En cambio, aquí ya no podemos diferenciarlo y por ende ya tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas en caso se trate de un tratamiento con fármacos dirigidos, ¿no? En el caso de la estadificación del tumor, estamos hablando de diseminación. Utilizamos la estadificación por la American Joint Committee on Cancer, que es la clasificación TNM, ¿no? Es básicamente, no se tienen que memorizar pues cada uno de los aspectos del T, del N, del M. Básicamente, T0 significa tumor in situ, N0 significa que hay ausencia de afectación de los ganglios y M0 es que no hay metástasis, ¿no? Ya más de eso, T1, T2, T3 significa que el tumor está creciendo. N1 es que ya hay afectación de algo, de ganglios, más ganglios, y ganglios proximales, ganglios distales, ¿no? Y M1 es que sí hay metástasis. No importa si hay más o menos metástasis, ya pues eso significaría una migración o una invasión sistémica, ¿no? Y es por ende que la jerarquía que se utiliza en el TNM es esta, ¿no? Básico T y más jerárquico es el M, ¿no? Basta que tenga M1, no importa si el paciente sea T1 o T2, N0 incluso, no tiene ganglios afectados, pero basta que tenga metástasis y ya estamos hablando de un mal pronóstico. Bien, estas sí son las últimas preguntas. Dice, el antígeno carcino embrionario se emplea sobre todo para monitorizar respuesta y recibida en cáncer de colon o páncreas. Se puede usar más que todo en carcinoma de colon, lo van a ver, porque en el páncreas van a ver más al CA19-9, pero con respecto a las otras alternativas dice un diagnóstico definitivo de carcinoma colorectal, falso, ¿no? Los marcadores tumorales no se usan para diagnosticar, sino para monitorizar, ¿no? El cáncer de próstata, se podría utilizar los marcadores para hacer un tamizaje preventivo en una población, pero en este caso, en el cáncer de próstata se utilizaría lo que es el antígeno prostático específico, ¿no? Luego, detectar enfermedad mínima residual en leucemia mieloide crónica, no se utilizaría el antígeno carcino embrionario en este caso. No se utilizarían, de hecho, modelos avanzados moleculares, ¿no? Para detectar la enfermedad mínima residual. Dice, ¿qué técnica diagnóstica emplea anticuerpos fluorescentes para perfilar antígenos de superficie en leucemias y en linfomas? En este caso, la clave sería la citometría de flujo, ¿no?
la citometría de flujo nos identifica muy bien los anticuerpos, específicamente en lo que es las leucemias y los linfomas, ¿no? Entonces aquí sería la última parte, el diagnóstico laboratorial. Tenemos los métodos morfológicos, los marcadores tumorales y el diagnóstico molecular. En los métodos morfológicos hay métodos de extracción de tejido. Está la punción de aspiración con aguja fina, las muy bien conocidas citologías cérvico-vaginales, que es donde se utiliza pues para ver el cáncer de cervix, ¿no? Y aquí, bueno, vemos la imagen, ¿no? Las células cómo se deben de ver normalmente y cómo se ven aquí ya eh, mal diferenciadas, ¿no? Con nucleolos prominentes, digamos, prácticamente son anaplásicas, ¿no? Tienen distintas formas desordenadas, ¿no? Y la citometría de flujo, que se utiliza especialmente para identificar las leucemias, ¿no? Por la característica de la presencia del cluster differentiation, es decir, el CD que van a tener las células, ¿no? En este caso, los leucocitos. Y tenemos los marcadores tumorales, que no se usan de diagnóstico, se usan de monitorización. Aquí está el antígeno prostático específico para la próstata, el carcinoma embrionario, que se puede usar principalmente para colon, pero también se puede usar para páncreas, para mama, y la alfa-fetoproteína, que está relacionado con los hepatocarcinomas. Y por último, el capítulo ya de relleno prácticamente, que es el diagnóstico molecular, que nos sirve para ver si hay un diagnóstico de malignidad, el pronóstico del paciente, un diagnóstico de enfermedad mínima residual, el diagnóstico de predisposición de cáncer del paciente o el tratamiento, ¿no? Esto va directamente relacionado con la identificación de oncogenes, protooncogenes, pero ya incluso diferenciando los tipos de tumores y el tratamiento, ¿no? Si nosotros tenemos por ahí varios orígenes diferentes de diferentes tipos de cáncer, capaz molecularmente tienen un mismo parecido, ¿no? Se llama un perfil molecular del cáncer. Y por ende ya se puede identificar un tratamiento específico, ¿no? Esto, la verdad, difícil que les vaya a venir. Me parece que también el Robius más bien es un capítulo informativo, ¿no? Es sumamente informativo. No detalla en técnicas. Pero esto de aquí sí es importante, tanto los marcadores tumorales como por ahí la identificación por citometría de flujo con los anticuerpos en leucemias y linfomas. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Me parece que el día de mañana mis demás compañeros van a dictar los otros repasos de las teorías. Espero que les vaya excelente su examen. Éxitos. Gracias.